Bien, vamos a continuar el último tema de la unidad 2. Como podemos ver en eh, en la diapositiva, el tema está relacionado con con el comportamiento del generador. Aquí está. Eh, con el comportamiento del generador síncrono, aquí está indicado con esta figura, a un bus infinito. Bien, aquí hay algunos términos nuevos. Uno de ellos es el bus infinito. Bus se refiere a un bus eléctrico, que es una red eléctrica. Entonces es una forma aproximada de representar toda la red eléctrica. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, si quisiéramos nosotros estudiar el comportamiento, analizar el comportamiento del generador junto con toda la red eléctrica en nuestra materia, pues prácticamente implicaría ver todo lo que son sistemas eléctricos de potencia. Y eso implicaría simular líneas de transmisión, cargas eléctricas, motores de inducción, zonas residenciales, industrias, etc. Y eso se hace muy complicado porque prácticamente no nos daría tiempo de enfocarnos al estudio en sí de la máquina síncrona a nivel licenciatura. Entonces, bus infinito, aquí dice en el texto del lado izquierdo, dice que es una fuente de voltaje y de frecuencia constantes. El voltaje, pues es el voltaje que representa la red eléctrica, y la frecuencia, los 60 Hz, que son constantes. Es decir, es una fuente ideal que no cambia su voltaje y no cambia su frecuencia. Y en función de eso ya podemos analizar nosotros el generador síncrono. Este generador normalmente está conectado a través de un transformador, que está indicado aquí con esta flecha, y eso se representa con una reactancia síncrona externa a la máquina síncrona. Eso significa XE. Esa XE puede estar en ohms o en PUs. El símbolo E subíndice E es el voltaje externo. ¿Sí? Aquí tenemos EAF, que es el voltaje interno del generador síncrono. Y este generador aquí está representado con un modelo en estado estacionario de la teoría de las dos reacciones, en donde se emplean la reactancia síncrona en el eje D y la reactancia síncrona en el eje Q, que, como habíamos comentado en la clase pasada, permite que el modelo tenga más precisión. El comportamiento de un generador, como mencionamos en la clase pasada, de un generador que está conectado a un bus infinito o a una red eléctrica, es diferente al comportamiento de un generador en operación aislada. Aquí en esta parte viene las ecuaciones del modelo simplificado en estado estacionario, es decir, no hay derivadas, no hay cambios de corrientes con respecto al tiempo, de flujos con respecto al tiempo, todo es en estado estacionario. Entonces las reactancias síncronas del generador se alteran, se modifican para que podamos incluir nosotros la reactancia del transformador y se la sumamos simplemente. Entonces nos da unas reactancias XDT y XQT para el análisis del modelo. Los voltajes externos, o sea, los del bus infinito, sacamos sus componentes. La componente en el eje directa, que es con el seno del ángulo de carga, y la componente en el eje en cuadratura, que es con el coseno del ángulo de carga. Entonces eso nos lleva a lo siguiente. Dice: la potencia suministrada a la red externa va a ser el producto de ED por ID más EQ por IQ. Esa es una forma alternativa de calcular la potencia usando la teoría de los dos ejes. Normalmente sabemos que la potencia activa de un sistema trifásico se calcula con BA por IA por el coseno del factor de potencia, igualmente para la fase B y para la fase C. Esta teoría de las dos reacciones es representativa, vamos a ver en la siguiente unidad, es representativa de un sistema trifásico. Entonces la potencia pues va a ser igual. Entonces, si yo ya conozco ED y EQ, que están del lado izquierdo de la diapositiva, ahí donde está el apuntador láser, y lo sustituyo en esta ecuación de potencia, entonces me va a quedar esta otra expresión.
en donde ya quitamos ED y EQ y nomás aparecen términos del voltaje externo y de las corrientes de Q. Entonces, si usamos el diagrama fasorial que vimos la clase pasada, es posible del diagrama fasorial calcular, despejar la ID y la corriente en cuadratura. Y esa corriente en el eje directo va a ser dada por el voltaje interno menos EQ, este que tenemos, sobre X dt. Igualmente, IQ va a ser la del seno ED sobre XQT. Son la forma de calcular las corrientes ID e IQ. Entonces, ya conociendo ID e IQ, ED y EQ, podemos calcular la potencia. En esta otra diapositiva hay una expresión que se emplea para calcular la potencia que genera un generador conectado al bus infinito. Vemos que aparece XDT, que aparece XQT, que aparece el voltaje externo del bus infinito, aquí está, es subíndice E, y aparece el voltaje interno del generador. Y aparece también delta, que viene siendo el ángulo de carga. Esta podríamos decir que es la fundamental, que viene siendo esta que tenemos aquí, y esta es un segundo armónico que está en esta otra forma. Sumándolos me da una forma distorsionada. Eso se debe a que ese término, la XD y la XQ, son diferentes una de la otra, y por lo tanto esa saliencia o ese efecto de polos salientes, es lo que quiere decir aquí, nos da origen a un par de reluctancia o potencia de reluctancia. Sí, hay una expresión para calcular la potencia que es igual en términos mecánicos al par mecánico por la velocidad angular. Este es un término de potencia. Se fijan que nada más depende del voltaje externo del bus infinito. Entonces, este par se le conoce como par o potencia de reluctancia. Vemos que no hay ninguna corriente de campo asociada. Aquí en EAF sí tenemos la corriente de campo asociada. Eso es en el caso de generadores de polos salientes. En el caso de generadores de polos lisos, como son los turbogeneradores, en esos casos la XD es igual a la XQ y por lo tanto ese término se cancela, se hace cero. Entonces es la potencia activa. Bien. Para analizar el efecto de la máquina conectada a un bus infinito, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos un generador de 1500 kilowatts. Opera un factor de potencia unitario, conexión estrella, 2300 volt, tiene las reactancias XD y XQ y nos piden que calculemos la potencia máxima que puede proporcionar ese generador sin que pierda sincronismo. Aquí pueden ver que la resistencia de armadura no se toma en cuenta. En generadores grandes, esa ya se puede considerar una potencia grande, 1500 kilowatts, por lo menos esa máquina debe pesar tal vez unas 2 toneladas. Entonces, en esos casos, la resistencia, que tiene un valor muy pequeño, se desprecia, ¿no? Porque no contribuye mucho al cálculo de modelo en estado estacionario. Sí contribuye a las pérdidas y a la eficiencia, pero no tanto al cálculo del ángulo de carga. Entonces, yo utilizo la ecuación que vimos hace un par de diapositivas de la potencia del generador conectado a un bus infinito. Y empiezo a sustituir valores. Primero calculo la corriente nominal del generador, que sería la potencia aparente entre raíz de 3 por el voltaje de línea a línea, y me da este valor de corriente. Y luego empiezo a resolver el diagrama fasorial tal como lo vimos la clase pasada, considerando el modelo de las dos reacciones o la teoría de los dos ejes, en donde tenemos voltaje en terminales, que es nuestra referencia, y conocemos IA, que es bien siendo XQ, lo conocemos. Sustituimos valores y convertimos a coordenadas polares y nos quedaría 1429 con un ángulo de 21,64. Ese ángulo que está ahí es el ángulo de carga. Estoy ya conociendo el ángulo de carga y el factor de potencia, que es unitario. Entonces ahora sí sacamos la componente ID y sustituimos valores y nos va a dar 138 amperes. Entonces ahora sí calculamos EAF, que va a ser la magnitud de 1429, esto que tenemos aquí, más este pequeño segmento que está en el diagrama fasorial que vimos la clase pasada, que es la diferencia de las reluctancias debido al efecto de la saliencia, y eso me va a dar un resultado total de 1505. Por lo tanto, EAF es 1505, el ángulo de carga 21,64. Con esos dos valores, ahora sí ya tengo EAF en la ecuación que está en la parte superior de la diapositiva. Conozco BTA, que son los 2300 entre raíz de 3, porque están en conexión estrella, me da 1328.
por el seno del ángulo delta sobre x de t, que es 1,95, más bt al cuadrado, x de xq, que es eso que está aquí en esta fracción, por el seno de los dos ángulos delta. Entonces vemos aquí que tenemos ya dos variables nada más, p y delta. ¿Sí? Si nosotros queremos sacar el valor máximo de una función, se puede obtener al sacar su derivada con respecto a su variable independiente. En este caso, si yo derivo esta potencia con respecto a delta y la igualo a 0, yo estoy sacando el valor máximo. Esta es ya se puede decir que es un procedimiento de cálculo diferencial para sacar valores máximos de una función. Entonces sacamos la derivada y podemos ver que aquí aparece el seno y acá tenemos la derivada, va a ser un coseno, igualmente el otro era un seno y pues un coseno. Y hacemos esa derivada igual a 0, sustituimos valores y nos dan esos coeficientes y usamos esta identidad del coseno de 2 delta, 2 coseno cuadrado menos 1, lo sustituimos en esta ecuación y nos queda en esta otra término, que es la derivada y le igualamos a 0. Entonces si vemos esto tiene una analogía con la fórmula general, de la cual nosotros, la fórmula general cuya solución es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 2bc entre 2a. Sí. Sustituimos esos valores, resolvemos esta ecuación de segundo grado con la fórmula general y nos va a dar un ángulo de carga, uno positivo y uno negativo. Obviamente estamos con generador y debemos usar el valor positivo y eso nos da un valor de 73.21. Con ese ángulo delta sustituimos en la ecuación de potencia esta que tenemos aquí y vamos a encontrar que nos va a dar una potencia por fase de 1079, pero en forma trifásica serían 3238.513. Con esa potencia tendríamos el valor, mejor dicho, con este ángulo de carga tendríamos el valor máximo de potencia. Entonces aquí vemos un mensaje. El primero es que en una máquina de polos salientes, ¿por qué es de polos salientes? Porque XD es diferente de XQ. Si fueran iguales, es una máquina de polos lisos. Entonces, eso hace que el valor máximo de la potencia ya no esté a los 90 grados, sino está ligeramente menor a los 90 grados. En este caso estaría a los 73 grados. Si pasamos arriba de ese valor de 73 grados, ¿cómo podemos pasar en un generador? Pues es muy simple, simplemente le sacamos más carga. Le ponemos más focos, le ponemos más carga eléctrica y el generador va a tratar de generar más potencia, más par, y va a ocasionar que el ángulo de carga suba, y si sube arriba de 73 grados, la máquina pierde sincronismo. Pierde sincronismo, va a indicar que las corrientes van a estar subiendo no en forma sinusoidal, los voltajes van a estar alternando, entonces el generador se tiene que apagar inmediatamente, porque si está fuera de sincronismo, lo que genera ya no es útil, no lo podemos utilizar. Frecuencia variable, amplitud variable, señales completamente distorsionadas, entonces pues no alimentar con esa energía de un generador que no está en sincronismo, alimentar cargas eléctricas, obviamente es un peligro porque se pueden dañar las cargas o los dispositivos eléctricos que tengan conectados. Bien, eso es lo que se refiere al generador conectado al bus infinito. Hay otras cosas importantes también que tenemos aquí y esta es la máquina síncrona también puede ser una fuente de reactivos. ¿Qué significa esto con reactivos? Bueno, me refiero a reactivos a la potencia activa del tipo capacitivo y la potencia reactiva del tipo inductivo. ¿Esto qué significa en palabras muy simples? Que un generador síncrono yo lo puedo hacer que funcione como un capacitor o como un reactor, con un factor de potencia en adelanto o con un factor de potencia en atraso. ¿Eso qué significa? Bueno, si lo hacemos funcionar con un factor de potencia en adelanto, nosotros podemos corregir factor de potencia sin emplear capacitores. Y eso nos lleva a que si en una planta o en una planta industrial tienen generadores síncronos, esos se pueden ayudar para regular el factor de potencia y con eso se ahorra la instalación de capacitores. ¿Sí? Se puede ahorrar, todo depende de la magnitud. Y es lo que dice aquí en el primer punto, el generador puede funcionar como fuente de potencia reactiva en adelanto o en atraso, o sea, como un capacitor o como un reactor.
La potencia reactiva se controla aumentando o disminuyendo la corriente de campo, es decir, la corriente que va al rotor, la corriente directa que excita esos devanados del rotor. Entonces, de esa manera, subiéndolo o bajándolo, yo puedo regular la potencia reactiva. En el caso de que el generador esté subexcitado, ¿qué significa? Que la corriente de campo es menor a la corriente de campo que se requiere para tener un factor de potencia unitario. En esta condición se dice que el generador está subexcitado y se tiene un factor de potencia en adelanto. Al contrario, si al generador le aumentamos su corriente de campo más allá de la requerida para un factor de potencia unitario, estamos con el generador en una condición de sobreexcitación y tenemos un factor de potencia en atraso. En otras palabras, resumiendo lo que está en la diapositiva, variando, subiendo, bajando la corriente de campo del generador, yo puedo transformar que el generador, además de proporcionar potencia eléctrica en watts, me pueda absorber o generar potencia eléctrica reactiva, ¿sí? Ya sea en adelanto o en atraso, solamente con cambiar la corriente de campo. Entonces, pues como ven, la corriente de campo es muy importante. Y eso nos lleva, si estamos hablando de regiones subexcitadas y de regiones en atraso, en adelanto, nos lleva a que los fabricantes o en generadores grandes de plantas exista una curva que se le conoce como curva de capabilidad. ¿Qué es la curva de capabilidad? ¿Qué significa? Bueno, lo que me está diciendo es que me va a definir las zona de operación segura del reactor, del generador. De tal manera que aquí va a haber un límite térmico, aquí va a haber un límite por corriente de armadura y aquí va a estar un límite de estabilidad. Si yo bajo hacia abajo, aquí en esta parte, la máquina pierde sincronía. Si yo saco más corriente de armadura, sacándole más potencia, el estator se puede calentar porque va a circular mucha corriente por sus bobinas. Y por el contrario, si la corriente sube más allá de esta curva, en la parte superior, la corriente de campo, el generador se va a calentar. Entonces eso nos lleva a que tengamos nosotros definido una curva o un mapa en el cual nos va a dar la zona de operación segura. Y un operador de una planta generadora tiene un mapa de estos y va aquí a un punto donde el generador va cambiando. Y si tengo tanta potencia activa, tanta potencia reactiva, se van ubicando, va cambiando y ahí mantiene el generador dentro de esa zona de operación. Entonces la curva de capabilidad relaciona la Q, que es la potencia reactiva, con la potencia activa y nos indica la zona de operación segura, como está ahí escrito en el texto. ¿Sí? ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, la podemos calcular usando la reactancia síncrona que está en esta primera ecuación, el voltaje interno, voltaje en terminales, potencia activa y potencia reactiva Q. También era una reactancia síncrona. Entonces el valor que calculamos en las últimas clases, a partir de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto, la reactancia síncrona me permite para sacar una primera versión de la curva de capabilidad. Entonces, porque de alguna manera el fabricante del generador puede calcular. Les comento que una de mis primeras publicaciones, ya hace varios años, en la IEEE, la IEEE es una revista de máxima calidad a nivel mundial en Estados Unidos, fue que yo propuse unas mejoras a un modelo de la curva de capabilidad. Ese artículo lo pueden consultar en la base de datos de la IEEE, que está ahí en el portal del TEC, entran y pueden accesar a esa publicación. Entonces es un modelo mucho más detallado el que yo propuse junto con mi asesor de doctorado para esto. Es efectos de saturación en la curva de capabilidad de un generador síncrono. Ese lo hice en mi doctorado, uno de los artículos que hice en mi doctorado junto con mi asesor de doctorado mientras estuve en Inglaterra, ¿no? Entonces lo pueden consultar ahí en la base de datos de la IEEE. Pónganle Arjona y ven ahí, pueden ver ese. Es un artículo 6-7 páginas. Es un modelo más complicado, más detallado que este. Ese es el modelo más simple que viene en muchos libros, ¿no? Otro parámetro que se requiere calcular es si ven ustedes aquí en esta curva, pues son pequeños círculos que están aquí está el centro, esta es una curva con un círculo, aquí está otra curva, otro valor que se parte de 1 sobre XS, ese es el centro de este círculo con ese radio que está ubicado en menos BT sobre XS.
Entonces, si nosotros vemos esta ecuación que está aquí, pues es la ecuación del círculo con un centro en 0 y menos bt sobre xs. Ese es el centro, bt cuadrado sobre xs. Y con un radio de 1 sobre xs. Entonces, aquí está esta otra parte que es el límite térmico por la corriente de armadura. También es una ecuación del círculo que tiene el centro en el origen. Eso me va a definir esta zona circular de aquí. Entonces tenemos tres zonas, esta que está aquí, la otra que está del lado derecho y la parte inferior. Y eso me permite sacar una curva de capabilidad. Ya en la literatura hay 4 modelos. Este es el más simple, el que yo les propongo que desarrollé original, es otro de los modelos. Y ya los fabricantes, pues cada uno emplea el modelo según su experiencia, según su disponibilidad del modelo. Entonces, pero básicamente son algunos de los que están en la literatura. Bien, por último tenemos regulación de voltaje. Al igual que en transformadores, el generador pues, nos va a generar un voltaje en terminales, y para eso requerimos nosotros saber su regulación. La regulación del voltaje en terminales es el voltaje en vacío menos el voltaje a plena carga por 100 entre voltaje a plena carga. En el caso de la eficiencia tenemos, es otro parámetro muy importante, que va a ser la potencia de salida por 100 entre la potencia de entrada. Y la potencia de salida yo la puedo calcular como 3 veces el voltaje en terminales de la fase A por la corriente de línea por el factor de potencia. La potencia de entrada, esa es una ecuación muy importante, ahí donde está el cursor del láser. Siempre de cualquier motor o generador, la potencia de entrada, que en este caso es una potencia mecánica, es el par mecánico en newton metros por la velocidad angular en radianes por segundo. De esa manera se calcula la potencia eléctrica que está en la flecha del generador. Y en el caso de un motor también, sería en un motor la potencia es la potencia mecánica de salida y se calcula como el producto de par por velocidad angular. La potencia de entrada también es igual a la potencia de salida más las pérdidas. Las pérdidas del generador pues, son pérdidas por efecto Joule en los devanados, pérdidas por histéresis, pérdidas por fricción del aire, fricción mecánica, las pérdidas en la corriente I cuadrada R en la corriente de campo. Entonces con eso terminamos nosotros la unidad 2.